Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a grabar la clase, por las dudas si quieren repasar los contenidos. Vamos, ¿se puede ver la pantalla? Bien. Si tienen alguna duda o quieren repasar algo, por favor, activen su micrófono e interrúmpanme. No hay problema. Pero yo, como estoy viendo la pantalla, por ahí no puedo seguir el chat, ¿saben? En esta clase número 2 vamos a continuar con lo que es la ley de administración financiera que le había contado en la anterior clase, que es una ley donde surge en un contexto de los 90, aprobada como una herramienta más de la política aplicada en ese momento, junto con la FJP, junto con la Profe, convertibilidad, junto con las privatizaciones. Sí, decime. hola, buenas tardes. Profe, disculpe, le consulto. En la clase uno habíamos Sí, quedado en Hacienda Pública en elementos. sí. Eh, como para, o sea, para seguir eso, o usted ya engancha esta clase número 2, ¿cómo sería? Voy a dar esta clase y luego el lunes que viene continuamos con la otra. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, profe, Bien, para tener en cuenta. sí, Gracias. sí. ¿Está activado? Hola. Bueno, entonces, lo que le quería decir es que nosotros vimos a esta ley de administración financiera creada en un contexto del neoliberalismo. Esta política que se aplicó en los 90 estaba enmarcada dentro de las AFJP, junto con la ley de convertibilidad, junto con la ley de privatizaciones y bueno, esta ley de administración financiera que buscaba justamente hacer más eficiente, más económico, achicar al Estado, lograr que haya mejores resultados y mejor uso de los recursos públicos. Entonces, esta ley de administración financiera gubernamental se funda en la comprensión de el concepto de administración financiera gubernamental, los criterios metodológicos básicos y actividades comunes a todos los sistemas. Es un poco lo que yo le explicaba a ustedes, que hay órganos, va a buscar una centralidad normativa, es decir, que haya una sola norma y que haya descentralización operativa, es decir, que cada área del Estado realice sus actividades de manera individual en el territorio o en las oficinas descentralizadamente para otorgar mayores respuestas y ser más ágil y más eficiente. En especial se enfoca en el área de presupuesto, de tesorería y de contabilidad. Hay una ley de administración financiera en diferentes tipos de niveles de gobierno, ¿sí? A nivel nacional va a estar la ley 24.156. A nivel provincial va a estar la 47.87. Y a nivel municipal, la Carta Orgánica, la Ley Orgánica 4233, ¿sí? La Ley 4233, que es la orgánica municipal. Y luego están las cartas orgánicas de diferentes municipios. Los que tienen carta orgánica a nivel provincial son los municipios de Resistencia y el municipio de San Martín. Fíjense en los años de creación de la ley. Fíjense que a nivel nacional se creó en 1992, justamente en el marco de esto que le estoy diciendo. Y la ley 4787, que es la ley provincial, tardó un poquito más, pero también se creó en el marco del año 2000. Eh, Siguiendo estos lineamientos de la ley 24.156 y la Carta Orgánica de la Ley Provincial de Municipios, la Ley Orgánica Municipal se creó en 1995. Todos estamos en este marco temporal de la década del 90. ¿Qué entendemos por administración financiera? Y ahí tenemos que enfocarnos en lo que dice la ley. La ley establece que regula la administración financiera a lo que define como el conjunto de sistemas, órganos, normas, procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento del objetivo del Estado. Fíjense que lo que busca el Estado es cumplir el fin que lo habíamos visto anteriormente, que es satisfacer las necesidades colectivas de los individuos que por sí solos
nosotros no podríamos satisfacer. Nosotros, por ejemplo, solos no podemos construir una vivienda, una ruta o un puente, ¿sí? Entonces, el Estado debe realizar este tipo de acciones que permitan el bienestar de la comunidad. No puede, un individuo solo no puede asegurar la seguridad para toda la población. Entonces está el servicio que brinda de seguridad al Estado a través de la policía, por ejemplo, o la protección del país a través del ejército, o de las aduanas con gendarmería, ¿sí? Entonces, lo que se busca es lugar a que el Estado realice la obtención de los recursos públicos a través de la captación de impuestos, ¿sí? Y luego su aplicación, es decir, realizar el gasto para cumplir ese objetivo del Estado. ¿Cómo lo hace? A través de a través de la administración financiera que está regulado su funcionamiento en esta ley, en la ley 24.156, Sí. y que ahí establece el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos que va a aplicar el Estado para justamente obtener esos recursos, es decir, los impuestos, y cómo va a realizar esos gastos. ¿Alguna duda acá? ¿Todo bien? Profe, le Sí, consulto. sí, Usted mencionó las diferentes leyes y anterior a eso, tanto a nivel nacional, provincial sí. o municipal, ¿había algún reglamento o no había nada? La aprobación de las leyes, el procedimiento de las leyes es la aprobación a nivel nacional por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Ahí se aprueba la ley. Y luego está la reglamentación de la ley que se hace con un decreto del Poder Ejecutivo, es decir, que aclara los artículos individuales que haya que aclarar o que por ahí necesiten ser profundizados por el Poder Ejecutivo en base a la normativa de la ley, ¿sí? La ley no se puede modificar por un decreto, pero sí se puede reglamentar en cuestiones de interpretación. Entonces, la reglamentación se da por el Poder Ejecutivo. ¿Esa es tu pregunta o no? O me estoy yendo por otro lado? Sí, en realidad, como yo hacía mención a los años. Si anteriormente a esos años que se reglamentó y que se sancionó la ley, anteriormente a esos años, si había alguna que otra ley o no había nada en realidad. Sí, había otras leyes que regulaban el funcionamiento, que son las leyes de contabilidad, ¿sí? Del Estado. Estas leyes fueron a reemplazar esas leyes buscando justamente estos principios que ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Existía un Bien, bien. antecedente normativo. Obviamente que el Estado siempre tuvo reglamentaciones. No quiero profundizar en eso porque sería estudiar la historia de las leyes y ahí tendríamos que ver otro tipo de acciones, cómo fue variando. El control estatal siempre se tiene que dar porque en el único momento que no se dio el control de la ciudadanía es cuando existía la monarquía y el absolutismo monárquico. Es decir, que el Estado y el rey eran lo mismo. Entonces no existía el control al rey, porque el rey era el Estado. Entonces ahí no había control. Desde que existe la democracia y, y el republicanismo, nosotros, los ciudadanos, somos los que tenemos el poder. Y ese poder, como vimos anteriormente, es delegado a través del voto y la elección de nuestros representantes. Pero ellos tienen que rendir cuentas a la ciudadanía de acuerdo a su funcionamiento. Entonces, desde ese momento, es decir, desde que existe la democracia, se tienen que rendir cuentas. Y hay diferentes normas que fueron variando con el tiempo que obligan a los funcionarios a rendir cuentas. ¿Quedó un poco más claro? Sí, 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 gracias, profe. Bien. Entonces, aquí se estableció lo que es la ley 2456 y que regula la administración financiera y la define como un conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento del objetivo del Estado, que es lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué buscaba la ley? ¿Cuál es la finalidad de esta ley? Un poco profundizando lo que ya vimos. Otorgar racionalidad a la administración financiera del sector público. Generar estructura de controles internos y externos.
y asegurar la transparencia en los mecanismos de la obtención, la aplicación y el control de los recursos públicos en función de los objetivos y las políticas definidas, ¿sí? También busca generar un macrosistema administrativo conformado por sistemas interrelacionados y fundado en criterios básicos. Un poco para aclarar el panorama, lo que la ley de administración financiera busca es racionalizar el Estado, es decir, que el Estado sea más eficiente, ¿sí? Generando que haya mecanismos que aseguren que los recursos sean recaudados, es decir, los impuestos sean recaudados de la mejor manera posible y que estos impuestos, es decir, estos recursos, no solo impuestos, sino los recursos públicos, sean recaudados de la mejor manera posible y sean aplicados o utilizados también de manera eficiente y eficaz, pero también con un control del Estado, ¿sí? Y por eso justamente es esto lo que busca la ley. Para eso crea un macrosistema, ¿sí? Y esto macrosistema va a estar enfocado en diferentes subsistemas que se van a interrelacionar. Entonces, con esta ley, la ley busca garantizar ciertos criterios. Legalidad, es decir, que esté regulado por una norma. Economicidad, que se obtenga buenos resultados. Eficiencia, que eficacia y eficiencia. La eficacia que se obtengan esos resultados y la eficiencia que se obtengan los resultados, pero con el menor uso de los recursos posible, ¿sí? Para ello se asigna recursos en el cumplimiento de los objetivos del gobierno conforme a un presupuesto. Es decir, tiene que haber un presupuesto. El gobierno no puede gastar los recursos de los contribuyentes de manera discrecional, ¿sí? El presidente no puede decir mañana voy a gastar y voy a mandar un cohete a la luna si no hay un presupuesto que asegure el funcionamiento o se autorice al presidente a mandar ese cohete a la luna. Porque para mandar, para realizar un gasto debe ser racionalizado en un presupuesto, es decir, se tiene que asegurar la educación, se tiene que asegurar la seguridad, se tiene que asegurar la salud, se tiene que buscar brindar el servicio de justicia, es decir, que hay gastos que tienen que establecerse en el presupuesto y justamente para eso existe, ¿sí? Y en base a ese presupuesto se mide qué se va a realizar, ¿sí? Por ejemplo, el presupuesto de educación. La provincia tiene como objetivo que haya 180 días de clases, ¿sí? Y para eso hay un presupuesto. Ese presupuesto va a estar destinado al sueldo de de los docentes, a la compra de materiales, a asegurar los gastos de luz, de agua de los establecimientos educativos, a asegurar el refrigerio escolar y otros gastos que tengan que realizar para el mantenimiento de las escuelas y el funcionamiento de las escuelas y del sistema educativo. ¿Cuál es el resultado que se busca? Que haya 180 días de clases. Al fin del año hay que ver si se pudo cumplir o no se pudo cumplir ese objetivo, ¿sí? Y si no se cumplió ese objetivo, detectar por qué no se cumplió, no se cumplió ese objetivo, ¿sí? Entonces, lo que busca la ley es busca poder determinar cuál es el presupuesto del sistema educativo, por ejemplo, y cómo se va gastando eso durante el año y si con ese gasto se va a obtener ese resultado, ¿sí? Para eso hay que implementar un sistema de control y la información debe ser oportuna y confiable, ¿sí? ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Estamos? ¿Bien hasta ahora? Bien. Entonces, los principios de la ley van a ser legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia. ¿Qué es la legalidad? La actividad administrativa pública es una actividad en pleno y total sometimiento a la ley. Como tal, opera bajo el imperio del principio de legalidad. La legalidad atribuye potestades a la administración. Entonces, ¿qué significa esto? Que la actividad del Estado va a estar regulada por la ley, ¿sí? Todo lo que hace el Estado tiene que estar regulado por la ley. Un, por ejemplo, se necesita comprar resma de papel
para una oficina. Existe un procedimiento para la compra de esos artículos de librería. No es que el funcionario puede decir, bueno, yo me voy a ir a comprar de mi bolsillo el dinero, voy a gastar dinero en mi bolsillo, voy a ir con mi jefe y le voy a decir, mira, yo necesitaba papel, me fui, compré, devolveme. ¿Sí? No existe eso, ¿está? Hay procedimientos que se necesitan seguir para que se realice esa compra, en este caso de artículos de librería. Y va a haber diferentes procedimientos de acuerdo al monto que haya que gastar, de acuerdo a la magnitud de esa compra. Si es una compra chica, se puede hacer una compra directa, de acuerdo al procedimiento de contratación, donde se podrá elegir a partir de tres presupuestos un proveedor que me traiga la resma de papel y se le va a pagar de acuerdo a la orden de compra, a la orden de pago y a el recibo de conformidad del funcionario, ¿sí? Que tenía que recibir esos artículos de librería. A lo que voy es que cualquier actividad del Estado tiene que estar regulada por la ley, ¿sí? La ley me refiero a la ley nacional, ley provincial o resoluciones u ordenanzas municipales, ¿sí? ¿Vamos hasta acá con el principio de legalidad? ¿Sí? Si tienen alguna duda, me interrumpan, ¿eh? Entonces, la administración no puede obrar sin que el ordenamiento lo autorice en forma expresa o razonablemente implícita, ¿sí? Frente al principio, debe entenderse permitido lo que no está prohibido, postulado de la permisión que domina la vida civil, es propio del régimen administrativo el principio que debe entenderse prohibido lo que no está permitido, ¿sí? Entonces, fíjense que supongamos que no hay una norma que a mí me prohíba salir a caminar a las 12 de la noche en la Plaza España. No hay una norma que me prohíba, ¿sí? O que me permita, ¿sí? No hay una norma que me permita ir a caminar a la Plaza España a las 12 de la noche. Pero tampoco hay una norma que me lo prohíba. Es decir, está permitido porque no hay nada que me prohíba eso. ¿Está? Entonces, si no está prohibido, está permitido, ¿sí? Eso es para el orden civil. Ahora, Sí, profe, sí, disculpe, siempre y cuando no haya una ley previa a esta prohibición que se hace, por ejemplo, lo que hubo en pandemia, una prohibición de salida, hubo una implementación de un plan de actividades, por ejemplo, tenían un día con tal apellido, tenían que salir tal día, con otro apellido, estaba permitido salir otro día, y era una norma que estaba en vigencia y había que cumplir. sí, pero es justamente esto. Debe entenderse permitido lo que no está prohibido. En este caso había un decreto del presidente, un decreto de necesidad de urgencia que salió por un motivo, que era el de la pandemia, que prohibía hacer cierto tipo de actividades. Entonces había algo que estaba prohibido, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí, entonces, digamos que el Estado utiliza las herramientas, la ley, por ejemplo, es una herramienta que hay que cumplirla para no entrar en un estado de prohibición, sería. a ver, el Estado regula, el Estado hay que dividirlo, ¿sí? El poder legislativo tiene su potestad, el poder ejecutivo tiene su potestad y el poder judicial tiene su potestad. Si lo tomamos a todo como el Estado, ¿sí? Se establecen leyes que hacen que la ciudadanía pueda desarrollar su actividad privada, ¿sí? Y el ciudadano puede hacer todo lo que quiera, ¿sí? Si la ley no lo prohíbe, ¿sí? Si hubiera una ley que me permitiera a ver, por ejemplo, yo quisiera comprar dólares, ¿sí?
actualmente yo voy y quiero comprar dólares, actualmente, ahora se puede comprar dólares, pero hasta hace unos meses no se podía comprar dólares, ¿sí? Porque había una normativa que me prohibía acceder a esos dólares. ¿Estamos? Entonces, ahora esa normativa no existe, no está la norma que me prohíbe. Ahora sí puedo ir, pero antes no podía porque había una norma que me prohibía. Entonces, todo lo que no está prohibido está permitido para el ciudadano civil. ¿Está? Ahora, para el Estado no puede hacer nada si no existe una autorización expresa para que lo haga. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? El Estado solamente puede hacer cosas que son permitidas por ley o por norma, ¿sí? No puede, por ejemplo, eh, el Estado no puede ir a hacer, volvemos al tema de las compras, ¿sí? El Estado no puede ir a comprar sin aplicar el procedimiento que le está regulado por la ley. ¿Tá? Sí o sí hay que cumplir la normativa que establece el funcionamiento del Estado. ¿Por qué pasa esto? Porque el Estado es muy superior a todos nosotros, ¿sí? Entonces, tiene que haber una normativa que restrinja esa accionar del Estado para que sea de mayor transparencia y haya mayor control en ese funcionamiento para que las libertades de los ciudadanos no sean... eh, no sean avasalladas por el propio Estado. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Bien. Eficiencia y economicidad. Cualidades predicables de una gestión en la que la relación entre los bienes o servicios producidos o entregados y los recursos empleados para ese fin guardan una adecuada proporción. Es la capacidad de reducir al mínimo la cantidad de recursos usados para alcanzar los objetivos o fines de la administración. Eficiente significa poder hacer algo con mínimo costo, social o material. Y eficacia significa, debemos entender a la eficacia como el logro pleno de los objetivos propuestos o el alcance de las metas establecidas o el cumplimiento de los programas diseñados. Ahora vamos a mezclar los conceptos. Eficiencia sin eficacia. La eficiencia sin eficacia implica la utilización adecuada de los recursos, pero sin el logro de los objetivos. Eficacia sin eficiencia significa cumplimiento de las metas a un costo demasiado elevado. Como vemos, es una sinergia que genera una absoluta interdependencia entre ambos principios. Volvemos a el ejemplo, ¿sí? de la eficiencia sin eficacia. Yo, por ejemplo, estoy en, eh, en la escuela que nosotros estamos, ¿sí? Supongamos que yo estoy dando clases, ¿sí? Y entonces, a mí no me pagan el sueldo como yo quiero que me paguen, los docentes no le pagan el sueldo como quieren que le paguen, entonces empieza un proceso de lucha por los salarios. Esa lucha por los salarios va a generar que haya paro, ¿sí? Y eso significa que para el Estado va a haber una menor utilización de los recursos porque va a pagar menos los docentes porque va a pagar menos los docentes, es decir, va a haber menos gastos en el plantel docentes. Pero eso va a significar que los alumnos tengan menor día de clase, ¿sí? Esa utilización adecuada de los recursos desde el punto de vista del Estado, es decir, que gasta menos, va a chocar con el logro del objetivo que es brindar una buena educación para los alumnos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, eso va a significar que haya no se cumplan los objetivos
que vimos hoy, que eran los 180 días de clases, por ejemplo, ¿sí? Y al revés sería eficacia sin eficiencia, significa que los docentes vayan a cumplir las tareas, ¿sí? Pero que se le pague mucho más a los docentes de lo que debería pagárseles, ¿sí? Entonces va a haber un gasto excesivo en educación, ¿sí? Y que por ahí con un poco menos de recursos se puede brindar una buena educación sin gastar tanto. ¿Se entiende o no la diferencia? ¿Sí? Bien. Sí, profe, parece ser que una relación directa que una sin el otra no pueden haber un desarrollo, digamos, sin eficiencia y sin eficacia. Son dos sinónimos prácticamente cercanos. A ver, eficiencia, ¿sí? Para que le quede claro, es cumplir el objetivo. ¿Está? Eficiencia es yo soy eficiente si cumplo el objetivo. Y eficacia, ahí vamos de nuevo. Eficacia, disculpen, se me está acabando el tiempo. Eficacia, debemos entender el pleno objetivo, eficacia, disculpen, me confundí. Eficacia es lograr el objetivo, ¿sí? Y eficiencia es lograr el objetivo con la menor cantidad de recursos posible, ¿sí? Entonces, yo soy eficaz cuando cumple el objetivo y eficiente cuando cumple el objetivo con la menor cantidad de recursos posible, ¿sí? El sector público nacional determina que todas las disposiciones de dicha ley se aplicarán a todo el sector público nacional. ¿Sí? Entonces, esta ley, que es la 24.156, que es la que estamos leyendo, que es la que estamos viendo, se aplica a todo el sector público nacional, ¿sí? Es decir, que esta ley se aplica al sector público nacional, no al provincial ni al municipal, solo al nacional. Y acá vamos a ver cómo está integrado este sector público nacional. Vamos a tener una administración central, que ahí vamos a ver que está lo que generalmente todos conocemos, que son el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Presidencia de la Nación, los ministerios, las secretarías, el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Luego tenemos los organismos centralizados, que son las entidades de organización pública con personería jurídica y patrimonio propio, por ejemplo, ANSES, ¿sí? Hay alguien que tiene el micrófono prendido. ANSES, por ejemplo, PAMI, por ejemplo, ¿sí? Empresa y sociedad del Estado, que está en las empresas y sociedad del Estado, por ejemplo, YPF, ¿sí? El Banco Nación, por ejemplo, son empresas y sociedad del Estado y otros entes públicos de la Administración Nacional, ¿sí? Y fondos fiduciarios. Son lo diferentes, es lo que compone al sector público nacional. Luego tenemos la ley 4787, que es la que regula la aplicación en la provincia, ¿sí? Que es la ley provincial de la administración financiera, la 4787. Y lo mismo, aplica al sector público provincial que estará integrado por la administración central, por lo mismo, poder legislativo, judicial, ejecutivo, tribunal electoral, consejo de la magistratura, todo lo que tenga que ver con la administración central, las entidades centralizadas, que por ejemplo va a estar el INSEP, va a estar Lotería Chaqueña, va a estar el Instituto de Deporte, por ejemplo, ¿sí? Luego tenemos regímenes especiales, ¿sí? Y luego tenemos empresas y sociedad del Estado como SAMEP, SECHEP, Fiduciaria del Norte, el Banco del Chaco, etcétera. La administración central va a estar integrada en la provincia por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo, por el Poder Judicial, por el Tribunal Electoral, por el Consejo de la Magistratura, por la Fiscalía de Estado, por el Tribunal de Cuentas, por Contaduría General, por Tesorería General, por la Fiscalía de Investigación Administrativa y por la Defensoría del Pueblo o Defensor del Pueblo, ¿sí? Los organismos, instituciones y reparticiones creadas por ley.
tenemos el Instituto del Deporte Chaqueño, Instituto de Cultura, Instituto de Turismo, Instituto Provincial de Personas con Discapacidad, el APA, el IDACH, el Instituto del Aborigen Chaqueño, Vialidad Provincial, el IBDUB, Escuela de Gobierno, IPAP, ATP. Esto no hace falta que sepan, ¿sí? No es que hay que memorizarse todo esto, ¿saben? No se preocupen por todo esto. Nosotros vamos a hacer un resumen de lo que es más importante a la hora de tomar el examen, ¿sí? Todo esto que yo les estoy explicando es para que ustedes vayan entendiendo el funcionamiento del Estado. No se asusten de que tienen que saber todo de memoria, ¿sí? Así que no se preocupen por si no dicen esto demasiado, es muy agobiante. No, vamos a sacar un resumen, ¿sí? Al fin de mes para ver qué es lo que es más importante y lo que hay que estudiar. No va a ser mucho de lo de que vayan a tener que estudiar, solamente vamos a ver lo más importante y lo que tengan que ustedes necesiten para entender bien el funcionamiento del Estado, ¿sí? Sería bueno que lean y que entiendan esto porque esto también genera una cultura general para ustedes, ¿sí? Si van a trabajar en el Estado, es importante que sepan todas estas cuestiones. Obviamente para aprobar el examen no van a saber todo, pero sí ustedes como futuros técnicos en gestión municipal deberían saber cómo funciona el Estado y deberían conocer los diferentes organismos que rigen la actividad estatal. Sobre todo, fíjense, por ejemplo, esto, entidades con régimen institucional especial, INSEP y Lotería Chequeña. Todo el tiempo estamos trabajando o relacionándonos con algo que tenga que ver con INSEP, por ejemplo, o con Lotería Chequeña, ¿sí? Eh, Luego tenemos la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, Banco del Chaco, por ejemplo. La sociedad de economía mixta, aquellas entidades societarias o empresarias donde el Estado provincial tenga una participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones. SAMEP, SECHEP. Aplicación obligatoria, cuando comprenda a todo el sector público provincial en tanto no sea incompatibles con leyes de creación, estatutos o normas similares. ¿Sí? Entonces, esto va a ser de aplicación obligatoria para todo el sector público estatal, siempre y cuando no haya una ley que sea de regulación propia. Por ejemplo, el Banco del Chaco tiene un régimen que es regulado por el Banco Central de la República Argentina como una institución financiera. Entonces, la norma que tiene que aplicar el Banco del Chaco es la que regula las instituciones financieras. Ahora, en su relación con la provincia, va a aplicar supletoriamente esta ley, ¿sí? Por ejemplo. Luego tenemos la empresa del Estado, como vimos, Fiduciaria del Norte con Cefecha, que se llama SOFCE, SAMEP, SECHEP, Laboratorios Chaqueños, Corfor. Administración central, bueno, sector público provincial. Tenemos la administración pública provincial que va a estar compuesta por la administración central, organismos descentralizados, entidades con régimen institucional especiales, empresas y sociedad del Estado. ¿Qué no integra el sector público provincial? Las municipalidades, ¿sí? Por su autonomía. Las municipalidades tienen autonomía municipal, ¿sí? Eso está regulado por ley, por la Constitución, es que establece que existe autonomía de los municipios, ¿está? Y tampoco va a estar integrado el sector público provincial las personas físicas o jurídicas no gubernamentales, aunque hayan recibido préstamos, subsidios, aportes y concesiones para la prestación de servicios públicos. Significa que yo, por ejemplo, soy una fundación, trabajo en una fundación o administro una fundación y recibo un subsidio del Estado, yo no voy a pertenecer al sector público provincial, ¿sí? No es que me hago parte del sector público provincial. Ahora, sí puedo ser controlado por los órganos que controlan al sector público provincial. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, ¿sí? Entonces, estos casos de las cooperativas, fundaciones, asociaciones que construían viviendas no pertenecen al sector público nacional, pero sí son controlados, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas, ¿está? Pueden ser controlados, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar, ya falta 1 minuto y medio para que termine la clase, ¿sí? ¿Existe alguna duda hasta acá?
¿no? No, Yo, profe, preguntar nomás sí. si la Universidad del Nordeste tiene el juez o algún organismo que controle financieramente la universidad, tiene a nivel nacional o provincial el control. La propia palabra te lo dice, Universidad Nacional del Nordeste. Pertenece al sector Entonces, público nacional, ¿sí? el provincial no interviene. No, no, la provincia no interviene porque son recursos nacionales. Por ahí me quedo sin tiempo, pero sintéticamente, la Universidad Nacional del Nordeste está controlada por las auditorías internas de la propia universidad, ¿sí? Que tiene el control interno y a su vez también a nivel externo están controladas por la Auditoría General de la Nación. O sea, hay dos controles, internos y externos, ¿sí? Depende de a nivel nacional el control. Existen controles a las universidades, ¿sí? Bueno, me quedo sin tiempo, sí. Cualquier duda la vamos viendo en la clase que viene, el lunes que viene, ¿sí? Esta clase yo la voy a subir igual a Lele. ¿Estamos? Le mando un abrazo a todos. Nos vemos el próximo lunes.